Volvemos esta semana con de bote en bote, ya con el fútbol a la vuelta de la esquina y con el partido del Club Deportivo Lugo contra el Racing en Santander este sábado. Un partido decisivo, un partido clave que analizaremos con un exjugador de ambos equipos, canterano del Racing y exjugador del Club Deportivo Lugo, que además ahora va a jugar muy pronto por el ascenso a Segunda División con el Atlético Baleares. Borja San Emeterio analizará para nosotros el partido desde la óptica del Lugo y desde la óptica también del Racing de Santander, y además tenemos con nosotros a Millán Gómez, periodista de la Radio Galega y de Radio Marca, a Rubén Fernández, periodista que trabaja en la cadena SER Valladolid, y a Pablo González, que trabaja en Atalaya Comunicación y que además es ex jefe de prensa del Club Deportivo Lugo. Vamos a empezar un poquito con Borja, hablando un poco pues de la vuelta del fútbol. Supongo que como jugador satisfecho, ¿no?, y contento de volver a hacer tu trabajo de nuevo en tu caso, aunque vas a tener que esperar un poquitillo, pero sí ahora que estás entrenando, que ya tienes en el horizonte de nuevo la competición, supongo que muy contento, ¿no? Sí, muy buenas lo primero, pero sí, la verdad que muy contento de poco a poco ir volviendo a esta normalidad, entre comillas, ¿no? Pero eso, poco a poco ya entrenando, ya en pequeños grupos y con ganas de que empiecen ya los playoffs en este mes de julio y ir a por todas. En tu caso, como jugador del Atlético Baleares, que había sido primero en el grupo uno de Segunda B, ¿habría sido a lo mejor, valga la redundancia, no jugar y que os concedieran el ascenso de manera directa y así tampoco tener pues riesgos a posibles contagios, o tú prefieres ganarlo en el campo? Hombre, bueno, a ver, no te voy a mentir, pues si nos ascienden sin tener que jugar y sufrir, pues obviamente hubiera sido mejor para todos, ¿no? Pero la verdad que, bueno, también eso, ganarlo en el campo, ¿no? En los playoffs, pues seguramente sea más bonito y lucharemos por ello y bueno, eso, nos hemos ganado esa opción de jugárnoslo todo a un partido quedando primeros y a por ello vamos a ir. ¿Te comentaron algo en el club? ¿Cómo va a ser el tema de los protocolos? ¿De si vais a tener que cumplir más o menos lo mismo que se va a cumplir en el fútbol profesional, en primera y en segunda división? ¿Cómo está ese tema para vosotros ahí en segunda B? Bueno, hasta ahora no, hasta ahora nos han comentado eso, el tema de los entrenamientos, de lo que estamos haciendo, pues eso, los protocolos que llevamos a cabo todos los días, que son muy parecidos a eso, a primera y segunda, pero después a la hora de jugar todavía no han comentado nada, pero ya te digo que me imagino que al final pues seguiremos los protocolos muy parecidos a primera y segunda como están siendo los entrenamientos también. Os va a tocar además jugároslo en verano y en Andalucía. Pues a ti que eres un chaval del norte te va a tocar sufrir un poco por el calor, ¿no? Sí, sí, la verdad que a mí no me gusta mucho, ¿no? El jugar con calor, pero nos tenemos que acostumbrar a ellos y eso, sufriremos porque me imagino que a pesar de ser partidos a las 9 de la noche, pues hará calor por esas fechas allí en Andalucía, pero bueno. Aún no hay sorteo, no sabéis todavía qué rival os va a tocar. Os va a tocar o Logroñés, Cartagena o Castellón. ¿A quién no quieres de esos tres rivales? Bueno, sí, el sorteo eso será más adelante, pero bueno, ya toque el que nos toque, yo creo que va a ser muy complicado, ¿no? Al final los tres han ganado como nosotros, pues el derecho a jugar estos playoffs como primeros, han quedado primeros eso en sus respectivos grupos, mostrando mucha regularidad, pero bueno, después de este parón, pues nunca sabes quién va a llegar mejor, quién va a llegar peor, y la verdad que eso, va a ser una incógnita cómo lleguen los rivales a este playoff. Club Deportivo Lugo, ¿qué recuerdos tienes un poco de tu paso por aquí? Quizás te faltó un poco de suerte, un poco de oportunidades que te dieran para haberte consolidado aquí en el equipo. Sí, bueno, una sensación es un tanto agridulce, ¿no? Sobre todo por esa lesión que tuve, ¿no? En la rodilla que me apartó del equipo varios meses, pero bueno, después estuve muy a gusto, la verdad, con toda la gente del club, ¿no? Los compañeros,
todo en general, cuerpo técnico, servicios médicos, y la verdad que me trataron muy bien esos meses y estoy muy agradecido porque me dieron eso, la oportunidad, a pesar de eso, de la mala fortuna que tuve, sobre todo con la lesión en el primer partido que jugaba. Como canterano del Racing, este sábado supongo que tendrás el corazón dividido. Supongo que te tirará un poquito más por el Racing, bueno, por todo lo que te dio el club, pero supongo que tendrás eso. Sí, en caso de que gane el Racing, te dará un poquito de pena también por el Lugo, ¿no? Sí, hombre, bueno, al final sí que el corazón está dividido, ¿no? Porque como bien dices, he sido canterano del Racing y he jugado ahí 10 años, pero bueno, yo ahora mismo estoy aquí en el Atlético Baleares cedido por el Lugo, por lo tanto mi compromiso con el Lugo es actual y obviamente que deseo también es que gane el Lugo porque al final es un equipo que está peleando ahí al máximo y espero que haya fortuna y se salven los dos a final de temporada. Compañeros quieren preguntarte algo, Rubén, Millán, Pablo. Nada, veíamos en esa foto que poníamos ahí a Burjania, compañero del Sevilla Atlético con el que llegaste a Lugo. Salisteis una muy buena hornada de jugadores de ese equipo, ¿no? De ese filial que ascendió a Segunda División, como tú, como el propio Burjania, como Bernardo Cruz, que también pasó por las filas del Club Deportivo Lugo. Fuisteis una serie de buenos futbolistas que hoy en día se consagraron tanto en Segunda como en Segunda B. La verdad que ahí había una buena generación. Hay muchos de esos futbolistas que han llegado a debutar en primera, la mayoría, unos cuantos siguen en segunda, ¿no? Y la verdad que tuve suerte de poder formar plantilla con grandes jugadores, grandes compañeros y eso, grandes personas sobre todo. Y la verdad que fueron 2 buenos años en Sevilla. No sé si quiere Millán hacerle una pregunta a Borja. Sí, a mí me gustaría saber, Borja, cómo ves al Club Deportivo Lugo desde la distancia, con ese punto también como bien dices tú, de compromiso, porque al fin y al cabo estás cedido por el Club Deportivo Lugo, tienes otro año más de contrato en Lugo, que cómo estás viendo al Lugo durante la temporada y qué contacto tienes más o menos cotidiano con el club. Bueno, pues a ver, sobre todo eso, pues, he visto el club bastante bien en los últimos partidos, ¿no? Que una pena este parón por el COVID, pero bueno, era eso. Parecía que empezaba a remontar el vuelo, ¿no? Que unos buenos resultados había sacado en campos complicados también, pero bueno, ahora es una incógnita cómo va a volver el equipo, espero que bien y deseo, ya te digo, que se salve. Y bueno, en cuanto a contacto, pues con el Lugo la verdad que no te voy a mentir porque no tengo contacto prácticamente con el equipo, ¿no? Estoy centrado al 100% aquí en Baleares y bueno, ya cuando acabe la temporada ya habrá tiempo de hablar eso con la gente de aquí del Lugo. Pablo, una preguntilla ahí para Borja. Bueno, primero saludarle, como coincidimos, pues es una alegría verle y ver que está bien, que se recuperó bien de esa lesión, como decía él, que fue un poco lo que le lastró en su época aquí. Con respecto al partido del sábado, ¿quién crees que se juega más? Bueno, al final creo que va a ser un partido eso, a cara de perro, ¿no? Van a llegar los dos motivadísimos, aparte por ser el primer partido después de este parón, porque eso, se van a jugar a vida o muerte. Yo creo que va a ser más una final para el Racing, por el hecho de estar a 7 puntos de la salvación, que es un colchón bastante amplio si no consigue un buen resultado, pero para el Lugo también tiene que salir a morir, porque al final una victoria pues le mantendría ahí en la pelea por la salvación, ¿no? Y creo que sería un plus para afrontar el resto de partidos que van a ser muy complicados. ¿Crees que va a ser un partido tenso en el sentido de que haya pocas ocasiones, que haya pocas transiciones, que sea un partido a lo mejor más de control de uno y otro equipo, más que a lo mejor un partido de ida y vuelta? ¿Cómo ves un poco las claves del partido tanto para el Racing como para el Lugo? Sí, yo creo que va a ser un partido eso, más trabado, ¿no? Más seguramente con imprecisiones, con falta de ritmo, porque al final los equipos llegan después de estar mucho tiempo parados y
eso, se va a hacer un partido largo. Yo creo que también van a ser importantes los cambios, porque ahora ya con esta norma de los 5 cambios va a ser muy importante eso, las plantillas que sean más amplias y bueno, ahí creo que puede marcar la diferencia, ¿no? Si los entrenadores aciertan con los cambios porque físicamente se va a llegar muy mermado al final de los partidos. ¿Ves bien entonces, por ejemplo, esa introducción de los 5 cambios? ¿Crees que es positiva? Porque en el mundo del fútbol hay gente, por ejemplo, el otro día aquí que Setién estaba un poco en contra, otra gente que está a favor, Óscar García creo que estaba a favor. ¿Tú crees que viene bien y que incluso a lo mejor habría que dejarlo el resto de cuando la competición se normalice? Sí, la verdad que está habiendo mucho debate, ¿no?, con ese tema, pero bueno, yo creo que después cuando ya llegue un poco más la normalidad, creo que se volvería a esos 3 cambios, pero ahora creo que viene bien esos 5 cambios, sobre todo por la salud de los propios jugadores, ¿no?, porque al final va a haber muchos jugadores con calambres, con cansancio y creo que eso mejorará también la calidad, ¿no?, de los partidos. Al final se verán partidos que con los 5 cambios pues eso, no habrá tanto bajón físico como pudiera haber con solo 3 y creo que mejorará, ya te digo eso, la calidad y el ritmo de los partidos. ¿Crees que puede haber más lesionados que vais a notar? Porque al final, cuando hablas con los jugadores, pues algunos te dicen que están bien físicamente, que están a lo mejor no justo como estaban en marzo, pero sí que están muy bien. ¿Crees que eso se va a notar? Yo creo que sí, que se va a notar porque al final, ya te digo, por mucho que te prepares en tu casa o esta mini pretemporada, no vas a llegar al mismo nivel, no vas a jugar partidos amistosos. Al final las carreras de 70 metros de un partido a sprint, pues no te las vas a haber dado excepto en 4 o 5 entrenamientos, ¿no? Entonces creo que sí que se va a notar en el tema de las lesiones, pero bueno, esperemos que dentro de lo que cabe sean las menos posibles. ¿Cómo lo veis vosotros? Por ejemplo, Rubén, ¿tú ves bien lo de los 5 cambios? A mí, sinceramente, no me gusta mucho el tema de los 5 cambios, la verdad. Creo que sí que es cierto que, tal y como está la situación, es bueno para evitar quizá lesiones, evitar sobrecargas en ciertos futbolistas, y sí que tiene razón Borja en que le pueden dar un poco más de dinamismo a los partidos. Y otra cosa importante de estos 5 cambios es que se va a ver muy bien qué entrenador es muy bueno y qué entrenador es un poco más torpe, por decirlo de alguna manera, a la hora de mover el equipo en el campo, porque ahora tienen muchas más posibilidades, el abanico es muy amplio a la hora de meter jugadores y creo que se va a ver mucho las costuras de muchos entrenadores, aunque a mí sinceramente no me gustan los 5 cambios, creo que con 3 sería suficiente y que las reglas de principio de temporada se deberían respetar hasta el final. Vas por la misma línea, Millán. ¿Crees que a lo mejor puede ser un problema para el entrenador, a lo mejor tener tantos cambios y saber cómo gestionarlo? Bueno, en este caso el entrenador va a tener más opción de incorporar recursos, de incorporar nuevas alternativas durante el partido. Por tanto, los entrenadores van a tener más influencia en el juego. Esa parte les da más poder y, por tanto, pueden aportar más soluciones. Evidentemente, estos 5 cambios en principio benefician a las plantillas amplias. En el Club Deportivo Lugo es una plantilla amplia, tiene 25 futbolistas. Entiendo que vivimos un momento extraordinario y por tanto hay que tomar medidas extraordinarias, por eso lo de los 5 cambios. Yo en principio, cuando pase todo esto, sí que sería partidario sobre el papel de retornar a los 3 cambios, y creo que a los entrenadores también les da un aporte diferente, porque además ahora pueden ir 23 convocados. Y entonces, bueno, a la hora de gestionar el grupo, pueden jugar en cada partido 2 jugadores más, ir 5 más en convocatoria, y bueno, puede activar más a los futbolistas y que haya más futbolistas en situación de activación. Y además hay que resaltar también algo. Al final va a ser en prácticamente 5 semanas 11 partidos, por tanto va a haber más rotaciones, más minutos, los futbolistas van a tener más participación y en ese sentido salen ganando. Y repito, los entrenadores creo que también van a tener un papel más importante al poder aportar más soluciones al juego. Pablo, ¿también crees eso, que tener tantos convocados puede hacer que el grupo funcione mejor? Tú que conoces, como por ejemplo Millán también, que también fue jefe de prensa del Lugo, que a lo mejor estar todos activos y saber que en cualquier momento van a poder estar sentados en el banquillo,
va a generar mejor ambiente en el vestuario, aunque sea en este mes y medio de competición? Hombre, hay grupos y grupos. Hay grupos mejores, hay grupos peores. Hay grupos que yendo 18 no habría ningún problema y hay grupos que habiendo veintitantos. Al final es verdad que al ir todos, porque además hay plantillas más cortas, más largas, tampoco hay una gran diferencia en cuanto a la activación. Sí que me ha hecho gracia lo que ha dicho Rubén de que se le van a ver las costuras a algunos entrenadores. Si hay algunos que con 3 no se aclaran a veces, imagínate con 5 cambios. Es verdad que van a tener más recursos y que es entendible en cuanto a que al final es un sprint a toda pastilla el que juegas cada 3 días y estamos hablando precisamente de esa posibilidad y esa alta tasa lesional que pueda haber. Entonces es normal que tengas que puedas tener más cambios y que puedas rotar más. Yo en ese aspecto no lo veo mal. Sí que estoy de acuerdo que quizás en una temporada desarrollada en condiciones normales sí que optaría más por la forma de los 3 cambios. Lo estamos viendo en la Bundesliga. El Bayern, por ejemplo, ha repetido alineación la mayoría de los partidos y muchas veces estos 5 cambios se utilizan al final de relleno, minuto 80, para meter 2 cambios más que en un partido quizá no harías cuando el resultado es favorable o cuando ya el partido está perdido. Yo creo que tiene razón Pablo con lo que dice. O incluso Paco Seirulo, que es el jefe de metodología del Barça, incluso antes de aquellas declaraciones de Quique, comentaba que bueno, que él creía que con más cambios iba a haber más lesiones, porque iban a entrar jugadores menos minutos, con menos tiempo para poder calentar, etcétera. Bueno, es lógicamente una opinión. Yo sí, en principio, sí que lo veo favorable en este contexto muy determinado. Lo que no quiero, evidentemente, es que eso también ralentice el juego en exceso. Por eso sí me parece bien que haya 5 cambios, pero solo en 3 tandas, para no ralentizar en exceso. Y ahí yo siempre digo lo mismo. Yo, que no soy nada crítico con los árbitros porque es un tema que me aburre sobremanera, creo que el tema de prolongar, por ejemplo, los tiempos compensatorios con el tema de los cambios no es subjetivo, es objetivo, es científico. Sería añadir simplemente lo que se pierde, pero bueno, veremos cómo se desarrolla. Volviendo al Racing Lugo, Borja, tú que jugaste en el Sardinero, ¿crees que el Racing va a notar mucho la ausencia de público? Porque es un estadio de los que tiene más gente por partido, de los que tiene mejor asistencia media, que es además un público que anima mucho, muy animoso, en un equipo histórico del fútbol español. ¿Crees que eso lo va a notar para mal el Racing? Sí, creo que lo puede notar, ¿no? Porque al final es, como dices, una afición que aprieta, que cuando está con el equipo se nota mucho, ¿no? También es cierto que por la situación actual del Racing, ¿no? Hay tan abajo que, pues si las cosas van mal, también si te echa encima la afición, pues al final también esa presión te la quitas, ¿no? De esa manera, los equipos que están ahí abajo. Pero en este caso la del Racing suele ser una afición que apoya bastante al equipo y creo que lo va a notar para mal. Pero bueno, veremos a ver cómo se dan los partidos, pero ya te digo, para mí va a notar el factor campo el Racing en casa. Tú como jugador, supongo que se te hará raro cuando te toque jugar con el Atlético Baleares, jugar sin público, ¿no? Sí, claro, al final es situaciones extraordinarias, ¿no? Desde que éramos todos los jugadores, desde que éramos cadetes, juveniles, que venía poca gente a vernos, pues no estamos acostumbrados a vernos en esta situación, ¿no? Es más bien como partidos de entrenamiento, por así decirlo. Pero bueno, hay que acostumbrarse a esta nueva normalidad y eso, y cambiar el chip un poco, ¿no? Que es lo que más costará, me imagino, al principio. Rubén, ¿tú crees que también va a ser decisivo que no haya público en un estadio como el Sardinero? Tiene ese componente mucho más importante, ¿no? De público, a lo mejor en un estadio donde hay menos gente. Sí, creo que sí. Además, creo que el Sardinero es un estadio bastante caliente y sí que es cierto, como dice Borja, que algunos equipos en la situación del Racing alabarían jugar sin público, como vemos campos en los que quizás si está en la situación complicada en la tabla, más que apoyar, hunden a su propio equipo. Pero yo creo que el Racing, por su idiosincrasia y por que es cierto que este año está en segunda después de muchos años en la B, yo creo que sí que el público es un factor añadido que le podría venir muy bien al equipo cántabro y que le va a perjudicar a la hora de jugar
jugar lo que queda de temporada, y lo que queda de temporada para ellos son totalmente todas finales, porque quedan 11 jornadas, si no me equivoco, y tienen que casi hacer pleno para lograr la salvación. Eso se va a notar, ¿no, Millán? Comentabas antes, fuera de micro, el tema de que algunos equipos, como en este caso, por ejemplo, en este caso el Racing o el Deportivo o el Zaragoza, que puedan notar que ese empuje, ese ánimo que le da la afición, que al final les acabe perjudicando. Sí, sin duda, los equipos que están ahí abajo, que tienen aficiones históricas como el Racing de Santander, el Depor, pues esa ausencia de público se va a notar. También se va a notar en el Ángel Carro, porque al fin y al cabo, aunque no seamos excesivo número en el Ángel Carro, sí que hay unos 3.000 por lo menos fieles y hay bastante buen ambiente, y sobre todo lo apreciaba cuando yo viajaba con el Lugo, equipos como el Zaragoza, en primera división el Athletic de Bilbao, que hay un ambientazo. Pues ese perfil de equipos lo van a notar, evidentemente. El Racing de Santander lo va a notar, en ese sentido es una ventaja para el Lugo circunstancial, contextual el próximo sábado. La última vez que jugó el Lugo ahí, yo estaba en el club, y el fondo occidental, que me corrija Borja, pero creo que le llaman la Gradona, pues es muy ruidosa, muy numerosa, y da un grandísimo ambiente. De aquella se jugaban también ellos la permanencia. Bueno, jugaba Borja, de hecho, en el equipo. Ganó el Racing 1-0 con gol de Kiko González. Y bueno, creo que el Racing lo va a notar, evidentemente, y creo que eso va a igualar las fuerzas, aunque es cierto que al final tiene cierta ventaja el Racing de Santander en tanto en cuanto va a jugar en su campo, con sus dimensiones, con sus referencias, con sus orientaciones, etcétera. Pablo, ¿tú crees que el Lugo va a notar también la falta de público? Tú que has estado sobre el césped también, va a notar, a lo mejor menos que en otros campos, pero lo va a notar porque el público al final en el Ángel Carro, cuando se calienta, también se le oye lo suyo, ¿no? Sí, en cuanto al partido del sábado, no tuve la suerte de ir al Sardinero como Millán, porque el Racing vivía sus horas más bajas, pero no hay que olvidarse que al final el Racing no hace tanto le estaba breando al Manchester City en la UEFA. Me acuerdo de verlo hace poco, más en un partido histórico. Es que aquí estamos hablando de un equipo que hace nada estaba jugando en Europa, un equipo que es histórico, y que me corrija Borja, pero la Fuente del Cacho es como un John Neville Vocalón español que a lo mejor no todo el mundo conoce, pero que aquello es impresionante. En cuanto al Ancho Carro, a riesgo de llevar unas cuantas collejas, véase un poco políticamente incorrecto, aprieta mucho cuando tiene que apretar, pero no creo que el Lugo sea de los que más pierdan en ese aspecto. Es verdad que todos los equipos van a echar de menos a su afición, el Lugo va a echar de menos a su afición, la afición del Ancho Carro, los 3.000 fieles son fieles y aprietan cuando tienen que apretar, pero no es de los campos que más aprieta de España. Al menos esa es mi experiencia. A riesgo de llevar Borja, comentaba a Millán lo de jugar en el propio campo como un beneficio por el tema de conocerlo. Realmente eso es decisivo a la hora de jugar, conocer las dimensiones del campo, saber un poco cómo es el césped, o al final todos hoy en día se parecen demasiado, están tan bien cuidados y tienen unas dimensiones tan similares que al final te da más o menos igual jugar en el Bernabéu que jugar en el Sardinero. Sí, a ver, sí que es cierto que en una categoría como segunda, pues al final todos los campos suelen estar bastante bien cuidados. Pero estoy de acuerdo ahí en ese sentido con Millán, ¿no? Que hay mucha diferencia, sobre todo las dimensiones, ¿no? Campos más estrechos, más anchos. Por ejemplo, yo estuve en León y una de las áreas se congelaba siempre que hacía frío. Pues esos pequeños detalles que tú eres visitante y no te enteras, pero si eres local sí que los tienes ya controlados, ¿no? Sabes en qué mitad del campo elegir una, qué mitad la otra, por dónde sale el sol. Esas que parecen tonterías, pero al final son pequeños detalles que sumándolos pues marcan la diferencia. Y creo que eso, a pesar de no haber público, en ese sentido sí que habrá diferencias de jugar de local a visitante, ¿no? Al final estás ya familiarizado con el césped, con las dimensiones, con todo, y eso puede marcar una pequeña diferencia. Todos los jugadores hablan de que es importante empezar como un tiro,
va a ser tan decisivo los primeros resultados de tanto en este caso del Racing y del Lugo. Yo creo que sí, al final son solo 11 partidos, ¿no? Una pequeña liga que como no conectes ya desde el principio, empieces a remolque, lo puedes pagar caro. Y sobre todo eso, el tema de la cabeza es muy importante también. Venir de tanto tiempo parado, si además empiezas perdiendo con malas sensaciones, malos resultados, se te puede hacer muy costa arriba estos 11 partidos. En cambio, todo lo contrario, si empiezas fuerte, si ganas el primer partido, ya al final, ya te digo, el tema anímico en el fútbol es muy importante y creo que es muy importante eso, empezar bien, con buenos resultados y eso, buenas sensaciones los primeros partidos. También opinas lo mismo, Rubén, que habrá que ver con lupa en el caso del Lugo, por ejemplo, esta primera tanda de 4 partidos, en el que va a mezclar rivales directos como el Racing y Málaga con otros más duros como Las Palmas y sobre todo el Zaragoza. Va a ser muy complicado, sobre todo yo creo que a nivel moral, porque un equipo que encadene no es un partido cada semana que te puedes recuperar, que a nivel moral el entrenador puede subir ese ánimo de los jugadores durante la semana. Yo creo que el equipo que encadene esté arriba o esté abajo, 3 derrotas o 2 derrotas y un empate seguidos, lo va a tener muy difícil. Y sí que estoy en la línea de lo que dice Pablo. Creo que al Lugo jugar sin público le viene hasta mejor, porque va a tener que ir a campos muy complicados, como véase la Romareda, que no es el caso, pero el Tartiere, o campos donde hay mucha gente y aprietan mucho, y yo creo que le va a venir hasta bien tener que jugarse las habichuelas lo que queda de temporada en campos de esa categoría sin que la afición contraria esté encima. Tomando un poco la referencia de la Bundesliga, que antes también hablábamos un poco de la Bundesliga, las dinámicas que siempre se dice, ¿no? Que en este comienzo a lo mejor no tienen tanta importancia, en cambio la Bundesliga sí se está viendo como equipos como por ejemplo el Schalke, que estaban mal cuando hubo el parón por el coronavirus, siguen mal, o el Colonia, por ejemplo, el Bayern en cambio está como un tiro como cuando estaba antes. ¿Creéis que también, en este caso le pregunto a Millán, que las dinámicas van a tener que ver con las anteriores o al final es un reinicio total? Evidentemente las dinámicas están cortadas. El Club Deportivo Lugo llevaba 5 jornadas invicto, seguramente el mejor momento de la temporada, consolidándose ese triángulo en medio campo, con muy buen nivel defensivo, con jugadores mejorando claramente. Evidentemente eso se ha paralizado, pero también es cierto que el futbolista, entiendo que el primer recuerdo que tenga a la hora de competir son los partidos anteriores. No es lo mismo el Club Deportivo Lugo cuando juegue en Santander, que aunque tenga el recuerdo hace 3 meses, sí que las sensaciones sean bastante positivas, que un Fuenlabrada, por ejemplo, que cuando se para en marzo la Liga llevaba 13 jornadas sin ganar. Entonces creo que se va a notar, pero evidentemente muchísimo menos de lo que se podría notar si el partido se hubiese jugado el viernes 13 de marzo, como estaba previsto. Las dinámicas son fundamentales en cualquier deporte. En una competición tan igualada, siempre digo que la segunda división es la competición deportiva más igualada que conozco de todos los deportes que sigo, pues es absolutamente decisiva. Son apenas 5 semanas de competición y 11 partidos. Va a haber muy poco descanso entre partidos, prácticamente 3 o 4 días, por tanto los futbolistas van a tener la oportunidad de enmendar los errores pronto en el siguiente partido, pero también es cierto que como encadenes varios partidos, pues puede ser una losa importante a nivel moral. Yo siempre digo que el fútbol no lo cambia solo un partido, sino una simple jugada, una simple sensación. Y lo que sí que es evidente, que aunque yo no creo en finales, porque creo que las finales solo es cuando no hay margen de maniobra, sí que es evidente que si el Club Deportivo Lugo gana en Santander, pues dejaría a un rival directo con 9 puntos de ventaja y ganándole el average directo, y en principio sería pues encarrilado por lo menos superar a ese rival al final de la tabla, al final de la competición. Y casi con toda seguridad. No, digo, con toda seguridad casi con toda seguridad duermes fuera de descenso esta jornada. Porque superas al Albacete. Incluso un empate, desde el punto de vista de la pelea directa entre Lugo y Racing de Santander, incluso al Club Deportivo Lugo lo podría venir bien un empate, aunque yo siempre creo que un empate es perder 2 puntos más que ganar 1. Por el bien del Lugo, evidentemente, ojalá tenga razón Millán, porque vienen de la mejor racha de toda la temporada. Pero sí que es cierto que no es un empezar desde cero, porque todos vienen con una mochila llena de piedras, unos con más y otros con menos peso. Y una mochila que se va a llenar o se va a vaciar
más rápido que nunca. Tú puedes ir cargándola de piedras, Exacto. vaciando piedras a una velocidad que no te das ni cuenta casi. Entonces ahí va a estar el kit de la cuestión, que diría el otro. Es que no hay Para ti, precedentes de esta Pablo, situación. ¿creéis que los jugadores tienen que mirar la tabla? Se repite mucho también eso de ir partido a partido, pero realmente el jugador mira la tabla. Primero un poco para Pablo, que conoce también el vestuario por dentro, y luego para Borja como jugador. ¿Es bueno que la miren para ver dónde están y lo que le viene, o es mejor olvidarse de eso? Mejor que responda bien el jugador, digo yo. Pues para Sí, ti, Borja, bueno, yo el creo balón. que sí. Yo creo que es mejor no mirarla, ¿no? Que es mejor eso, como está muy de moda el partido a partido, ¿no? Pero al final, inevitablemente, pues muchas veces la miras, muchas veces eso, miras el rival, eso, la dinámica que trae, si ganas, cómo te pondrías, si pierdes, qué pasaría. Al final eso es inevitable, yo creo, y todo el mundo lo hace. Pero sí que en la situación ideal, pues sería esa, ¿no? Abstraerte de todo, ir a por tu partido, jugar tu partido y a los demás que hagan lo que quieran, pero tú centrarte en lo tuyo y en lo que puedes hacer. Mejor no lo puedo ¿Lo ves decir así también, claramente. Pablo? O sea, claro, no, que al final lo ideal sería poder abstraerse, al final todo el mundo lo mira, como igual que todo el mundo dice que no lee la prensa, pero sí lee la prensa, ¿no? O que no lee, o escucha los medios y sí escucha los medios. Eh, pero es cierto que como este escenario es diferente, vale, evidentemente es inevitable ver las clasificaciones, pero también es verdad que la carga moral, cuando sea para mal, tendrás que vaciarla mucho más rápido porque tienes un compromiso antes. Entonces es verdad que el darse latigazos continuamente viendo la clasificación no va a ser igual que antes, que podías estar una semana entera, me refiero a nivel individual, dándote cabezazos contra la pared pensando en si hubiese salido esto, hubiese salido lo otro, estaríamos mejor o estaríamos peor. Al final ahora estarás volviéndote en el avión, que no en el autobús, como se hacía antes, porque ahora tienen que ir en charter por las nuevas condiciones. No les dará tiempo a dar demasiadas vueltas, eso es cierto. Borja, ¿crees que todo este tema del COVID-19 van a pensar en él los jugadores cuando estén jugando? Quiero decir, tú como defensa, cuando tengas que jugar, ponle contra el Castellón, por ejemplo, ¿le vas a dar los 2 metros de distancia al jugador que te toque cubrir o al final te abstraes de todo eso? Nada, está claro que al final en un partido te abstraes de eso, ¿no? Con la adrenalina del partido, la concentración, piensas de todo menos en la distancia de seguridad y en mascarillas ni en nada. Al final ahí tú vas eso, a jugar tu partido como si no pasara nada, digamos, y ya está. Y yo creo que eso, que en la propia Bundesliga también se está viendo, ¿no? Al final en los corners toda la gente está ahí chocando, agarrando, porque al final es eso, al final tú intentas hacer lo posible para ganar el partido y no piensas en lo que pueda pasar. ¿Creéis que va a condicionar todo este tema? Por ejemplo, Rubén, ¿crees que va a condicionar un poco el juego o como dice Borja, al final cuando estás en la faena no piensas en nada más que intentar ganar e intentar superar a tu par y ya está? No, yo creo que no. A nivel de juego no va a condicionar nada, porque lo estamos viendo en la Bundesliga, lo vimos incluso ayer en ese partido entre el Rayo y el Albacete. Yo creo que los jugadores van a intentar dar el 100% como siempre, y eso se lo pregunta a Borja. Si ascendéis con el Baleares con un gol en el último minuto del playoff, os abrazaréis todos y lo último que pensaréis será en el COVID o en las medidas de seguridad. Totalmente, totalmente. Al final ahí yo creo que en esa situación, eso, como cualquier persona te dejarías llevar y eso, irías a abrazar a tu compañero y lo que sea y no pensarías en nada, ¿no? Y ya te digo, yo creo que una vez que estás dentro del campo va a ser inevitable esos contactos, esos choques, porque ya te digo, si no, no sería fútbol tampoco. Millán, se habla también de que en julio puede volver el público a las gradas. ¿Crees que es precipitado? ¿Crees que es posible? ¿Cómo ves ese tema? Bueno, esta mañana en Radio Marca y ayer, por ejemplo, en Radio Nacional, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, fue muy taxativa, muy tajante, diciendo que no iba a haber público, incluso habla de que hay presidentes que han creado ruido.
Bueno, yo prefiero ser prudente, me encantaría que hubiese público, el fútbol solo se entiende con público, esto es una cuestión circunstancial. Cuando se pueda, por supuesto que debe haber público. Yo creo que va a haber, sería más posible que haya público en categorías más inferiores, porque aunque haya mucha menos logística y mucha menos seguridad, desgraciadamente van menos aficionados y por tanto es más fácil mantener la distancia social. Entiendo perfectamente, por ejemplo, el otro día cuando Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, defendía que hubiese público en su estadio, pues su argumentación era muy coherente y yo entiendo a los presidentes que así lo defiendan. Si se dan las circunstancias, las medidas sanitarias, pues ojalá haya público, pero bueno, pero yo creo que sí que debería ser homogéneo para todo el país, porque al fin y al cabo la Liga, aunque sea un evento privado, es una competición nacional y debe prevalecer la integridad y la igualdad, aunque yo entiendo perfectamente y me parece muy verosímil, muy lógico que cada uno defienda sus intereses y que los presidentes que estén en comunidades en fase 3, pues que reclamen que haya público. Pablo, ¿crees que condicionaría un poco la competición que unos estadios tuvieran público y otros no? Evidentemente, si no tienes las mismas condiciones, estás, estás diferenciando o haciendo diferencia entre unos y otros. Entonces, lo que estábamos hablando precisamente del apoyo del público en muchos casos, que va a ser bastante perjudicial para los equipos. Si tú haces diferencias, claro, evidentemente estás, estás adulterando en cierto modo la competición. Yo estoy con Millán en ese aspecto. Yo creo que está muy bien que haya presidentes que quieran defender sus posibilidades, evidentemente, pero bueno, yo creo que lo primero que tiene que primar es la seguridad, la salud y como es algo eventual, pues yo esperaría, personalmente, particularmente esperaría. Y sin ánimo de ser polémico, sí que es cierto que aunque estén argumentadas, las declaraciones de algunos presidentes en ese aspecto, a mi modo de ver, son un tanto populistas. Es querer agradar a No, cierto aspecto de las aficiones por no llevárselos en contra, ya está, porque al final no, bueno, yo creo que así vamos. en el caso del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas es evidente, primero porque cualquiera que conozca un poco Gran Canaria sabe que es un presidente no especialmente querido entre la afición y por tanto es un guiño a la afición. Segundo, la Unión Deportiva Las Palmas ha tenido problemas recientes en el límite salarial y meter público posibilitaría que no tengan por qué devolver el porcentaje del dinero de los abonados por no acudir a los partidos. La OCU, la Asociación de Consumidores y Usuarios, ya dijo que los clubes tienen que devolverlo sí o sí. Y en tercer lugar, yo interpreté de Miguel Ángel Ramírez también que era un interés relativamente político, porque para, digamos, quedar bien ante la Consejería de Turismo de turno, porque entre otras cuestiones se le patrocina con 3 millones de euros anuales. En el tema, Borja, en el tema físico, ¿se va a notar jugar con tan pocas horas para poder recuperar? ¿O al final la fuerza física que tienen los futbolistas profesionales y sobre todo el equipo médico que tienen a su alrededor va a hacer que se minimice ese problema? Sí, pero yo creo que se va a notar, ¿no? Al final la acumulación de partidos eso, tan concentrados, los futbolistas eso, profesionales, exceptuando equipos que juegan habitualmente competiciones europeas, ¿no? Como puede ser el Champions, Europa League, incluso la Copa, esos equipos pues puede que estén más acostumbrados, ¿no? Pero al final los jugadores, digamos de eso, primera, segunda, normales, sí que es cierto que están acostumbrados a jugar de cada fin de semana. Por tanto, el meter partidos todos entre semana, todas las semanas, puede ser complicado el tema de eso, de lesiones, de molestias, va a haber que hacer muchas rotaciones y creo que ya te digo, van a primar las plantillas largas, creo que van a marcar la diferencia en estos 11 partidos que quedan. Y a nivel mental, ¿va a veniros bien jugar o sea, en el caso de primera y segunda división, dejar tan poco tiempo de un partido a otro para limpiar la cabeza en caso de derrota y para coger una buena dinámica en caso de victoria? De doble filo, ¿no? Al final, si las cosas van bien, pues tener partidos tan seguidos vendrá bien por eso, porque al final vas en dinámica buena, vas positivo y ya te digo, puede venir bien, pero al contrario, como las cosas empiecen mal, se te compliquen, se pongan cuesta arriba y no seas capaz de sacar resultados, pues
se te van a amontonar los partidos y ya entras en un bucle negativo que puede ser muy peligroso para los equipos, porque no va a haber tiempo para desconectar entre uno y otro. Ya para acabar, os voy a pedir un resultado para el partido del Lugo. Primero por Borja, aunque a lo mejor es el que pongo más en un compromiso, ¿no? Por su cariño a los equipos. ¿Qué resultado esperas y qué tipo de partido esperas? Bueno, pues yo espero eso, un partido, pues como he dicho antes, no muy trabado, muy espeso, en el sentido de que ambos equipos yo creo que van a estar un poco eso, imprecisos con el balón, porque al final van a venir de mucho tiempo parados. Eso, en casa, pues al final los jugadores no han podido ni tocar balón y ya te digo, creo que va a ser un partido muy espeso en el sentido de técnico con balón y muy táctico. Van a estar los dos a no cometer errores, yo creo, y creo que sobre todo las primeras jornadas van a ser bastante así, ¿no? El físico a ver cómo aguanta, pero sobre todo eso. Espero un partido trabado y difícil de ver. ¿Y un resultado? ¿Te atreves a darnos un resultado? No, bueno, la verdad que no. Un 0-0 te voy a decir, porque un poco un partido así espeso, pues un 0-0 mítico, pero la verdad que no. Va a depender eso de individualidades también, al final el equipo eso que pueda tener algún jugador un poco más desequilibrante también lo agradecerá. Rubén, un poco y un resultado. Bueno, yo igual voy a romper la dinámica de lo que van a decir mis compañeros, pero yo tengo mucha confianza en Curro Torres, tengo mucha confianza en este Lugo, yo creo que vamos a ver un Lugo mucho mejor del que vimos anteriormente, aunque es cierto que los jugadores no han podido entrenar todo lo que quisieran, ni el propio técnico dar quizá las charlas o imprimir su estilo de juego, pero yo tengo mucha confianza en este Lugo, creo que vamos a ver un equipo muy superior en el campo al Racing de Santander, y acerca del resultado te diría un 0-2 o incluso 1-3. 1-3 me gusta más. Millán. Bueno, yo espero un partido en el que creo que el Club Deportivo Lugo es mejor equipo. Creo que se va a notar esa pequeña dinámica hace 3 meses. Creo que se va a notar también el medio campo del Club Deportivo Lugo. Ha puesto por una victoria 0-1, gol de Cristian Herrera. Y aunque creo que el Racing también es un equipo bastante complicado, que como comentabais antes fuera de micrófono, pues que ha perdido puntos importantes en los últimos minutos, que tiene futbolistas como Lucas Zidane, Álvaro Cejudo, que serían titulares en muchos equipos de la categoría, y tienen, eso sí, también una baja muy importante por sanción. Héctor Buñuel, lateral derecho, titular habitual, internacional sub-21, pero bueno, creo que en los primeros compases de partido sí que va a haber, como decía Borja, pues falta de fluidez con balón, cierto conservadurismo, pero que poco a poco se irán imponiendo los ritmos, y creo que en ese sentido el Club Deportivo Lugo es superior y por tanto, repito, 0-1, gol de Cristian Herrera. Por último, Pablo, impresiones un poco de lo que te esperas del partido y un marcador. Yo me sumo al club de Borja, 0-0. No estoy tan torero como Rubén. Yo un poco la visión que daba Borja. Al final vienes del parón, al final los dos equipos se juegan bastante, creo que habrá miedo. Evidentemente está más exigido a nivel de puntos el Racing, y eso puede generar, a mi modo de ver, las oportunidades o los huecos para que el Lugo tenga sus oportunidades, pero yo me espero un partido parecido al de la primera jornada con Extremadura aquí en casa, que esta vez será fuera, pero vamos, a ese 0-0 que vivimos la primera jornada en el Anxo Carro, algo parecido. Pues nos quedamos con esas victorias de Millán y de Rubén, con esos empates a ceros de Borja y de Pablo, y nos despedimos por esta semana de bote en bote, primero agradeciéndole mucho a Borja su deferencia por haber estado con nosotros, que lo veremos por footers en ese playoff con el Atlético Baleares. Esperemos que le toque el rival más fácil, que sobre todo que asciendan, que no tenga que sufrir mucho además en el partido que le toque, y ojalá lo podamos ver el año que viene aquí en Segunda División con el Club Deportivo Lugo vistiendo la camiseta. Muchísimas gracias, Borja, por haber estado con nosotros.
Vale, muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer estar con vosotros y nada, ya te digo, muchas gracias. Y Pablo, mójate tú. Silencio. yo,